Para un volumen de 50 mililitros, solamente 1 mililitro de formalina, nunca rebasar de esa cantidad, y pues enviar en refrigeración, como les decía, lo más pronto posible. Algo que es bien importante, y ustedes van a decir, ay, bueno, esta señora, ¿por qué está hablando de este tema? Es que es súper importante ser muy juiciosos y muy metódicos cuando nos vamos a dedicar a trabajar con muestras. Entonces, yo tengo que orientarme a siempre tomar el tubo de una forma y escribir con la mejor letra posible, lo más legible, la identificación. Y aquí les tengo un ejemplo. Yo aquí tengo un tubo Vacutainer, que según esto pertenece a la vaca con identificación 891605. Pero si siempre lo hago así, si yo siempre empiezo a numerar lo más cercano del tubo, yo sé que eso es correcto. Pero si algunas veces lo hago así, a veces lo hago así, a veces lo hago vertical y a veces lo hago inclinado, ¿qué pasa si es la misma animal? Habíamos dicho que era la 891605 y aquí parece que dijera que es la 509168, ¿cierto? Y entonces de repente no corresponden los resultados y pues es eso, ¿no? Simplemente, como les decía, bueno, ser método. Obviamente utilizar un marcador indeleble, porque suele pasar que de repente se chorrea algo dentro de la hielera y se nos borra la identificación. Y bien importante, si tienen aretes oficiales, siempre incluir el número del arete oficial, y además de mandar las muestras, acompañarnos con una hoja de registro del caso, de dónde está la explotación, quién es el dueño, quién es el médico responsable, cómo lo vamos a contactar, si tienen su correo, su teléfono, etc. Todos los datos son muy importantes. Esto sería como un resumen. De referencia, mandarlos dentro de las gramillas para que no se muevan demasiado durante el transporte, y siempre pensar en la seguridad de la persona de la paquetería, que no tiene la culpa de que nosotros seamos veterinarios. Entonces siempre con doble contención, de manera que no se exponga esta persona a un fluido, o a sangre, o cualquier cosa que pudiera tener un riesgo biológico, ¿no? Entonces son recomendaciones pues evidentes, que es importante tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa en el laboratorio? Si a mí me llega un suero que parece agua de Jamaica, como estamos viendo aquí, evidentemente ese no es una buena muestra y sería una causa de rechazo. Si voy a hacer tarjeta para diagnóstico de brucela, la verdad es que en sí la hemólisis no me afecta como tal el resultado, pero sí perjudica la visualización de la macroaglutinación, entonces la van a rechazar. Para el caso de ELISA, en sí la hemólisis no interfiere el resultado de ELISA, pero sí interfiere el resultado si tengo un crecimiento bacteriano, ¿no? Si mi suelo ya está contaminado porque no se refrigeró, estuvo mucho tiempo a temperatura ambiente o a temperaturas superiores o ambiente, pero aquí que son unos 25 o 30 grados, pues eso puede generar una contaminación bacteriana, y ahí sí definitivamente no me sirve tampoco. Muestras que se congelaron por cuatro, pues también me van a dar hemólisis, o muestras que no están identificadas, pues no puedo asignarlas al inicio de diagnóstico. Dijimos que para qué la íbamos a utilizar. Bueno, sé que hay otras pruebas, pero realmente no están dentro del protocolo. Lo que nosotros vendemos más es el INSTA, y las ELISA son inmunoensayo enzimático o ensayo inmunoabsorbente derivado de enzimas, ¿no? Básicamente eso es lo que quiere decir las siglas de ELISA. Y como ustedes saben, es una prueba serológica que se puede utilizar ya sea para detectar la presencia del antígeno, es decir, el agente causal, en ese caso de aborto, o bien la respuesta inmunológica asociada, sobre todo respuesta por anticuerpos, aunque hay pruebas de ELISA para detectar respuesta inmune celular. Por ejemplo, la cuantificación de interferón gamma, que se puede utilizar para muchos fines diagnósticos. En general se usa para el diagnóstico de tuberculosis o de paratuberculosis, pero puede utilizarse para cualquier otra cosa que genere una respuesta con liberación de interferón gamma. La respuesta esta que les digo, que se forma un complejo, la unión del antígeno anticuerpo, la vamos a llamar complejo inmunológico. Esta unión se evidencia con la presencia de una enzima que nos da una reacción de color, y el antígeno o el anticuerpo están fijados en un soporte sólido, que sería lo que sería la placa de ELISA o una placa de poliestireno, que es la imagen que están ustedes observando. ¿Qué tipos de pruebas de ELISA existen? Bueno, lo más común es la prueba de ELISA indirecto, que es para detectar anticuerpos. Entonces yo aquí les mostraba una placa de ELISA. Entonces imagínense, con mucha imaginación, que esto que yo estoy mostrando en grande serían los pozos de la placa de ELISA. En este caso lo que quiero detectar, que les dije, son anticuerpos. Entonces en el fondo de mi pocillo, bueno, no las más en el fondo, en toda la pared, en el volumen de 100 microlitros, se agregó el antígeno de interés y se bloquearon los sitios que están aquí
por ejemplo, leche, y después esa placa se le añade la muestra de interés, que en este caso voy a pensar un suero, por ejemplo, y se mezcla. Si en la muestra del suero hay anticuerpos dirigidos hacia el antígeno de interés, entonces se van a unir. Caso contrario, durante los lavados se van a descartar. Entonces, aquí están viendo en rojo los anticuerpos que sí son específicos, se unieron, todo lo que no es específico se va en los lavados, y después agrego un segundo anticuerpo o conjugado que está marcado con una enzima. Normalmente peroxiasa de rábano, por ejemplo, podría ser un ejemplo de marcaje, y yo voy a agregar posteriormente el sustrato de la enzima para que realmente se dé esta reacción de color. Entre más color yo vea en el pozo, quiere decir que hubo más cantidad de anticuerpos específicos del antígeno que yo estoy diagnosticando. Se le agrega una solución de paro, que es en sí un ácido, cambia el color, en vez de azul se va a ver amarillo, y lo meto a mi lector de placas y yo ya tengo una forma objetiva, ¿no?, de decir, de acuerdo a la intensidad del color, si este animal efectivamente está o no infectado. En el caso de, perdón, lo quiero comentar una vez aquí, en el caso de aborto, normalmente lo que hacemos es, cuando se presenta el caso, tomamos la muestra de suero, hacemos una ELISA y después regresamos a los 15 días o 3 semanas, hacemos una segunda ELISA y comparamos los valores de detección para determinar si efectivamente se trata de un caso atribuible a ese agente causal. Hay otros tipos de ELISA, por ejemplo nuevamente imagínense su placa de ELISA, y en los pozos en esta ocasión, en vez de recubrirlos con el antígeno como estaba aquí estaba el antígeno directo en la placa, aquí lo que pusimos directo en la placa es un anticuerpo monoclonal dirigido a un antígeno de interés. Entonces está recubierto con puros anticuerpos monoclonales. Yo agrego mi muestra y aquí no estoy buscando más anticuerpos en la muestra, sino estoy buscando, como les dije, antígenos. Pues vamos a pensar que esto es interferón gamma, y entonces yo agrego la muestra y el anticuerpo específico del antígeno se van a unir. Lo que no sea específico, los antígenos inespecíficos se van a ir durante los lavados. Agrego un segundo anticuerpo que está marcado también con una enzima, agrego el cromógeno y nuevamente, entre más color yo detecto, más presencia del antígeno en este caso. Esto es una ELISA de captura o una ELISA tipo sándwich, y les digo, por ejemplo, se utiliza en el diagnóstico de tuberculosis. Existen otras pruebas de ELISA que en el caso de Portugal no aplica, pero muchos países piden ELISA competitiva para el diagnóstico de Brucela, por ejemplo. ¿Y qué sería la diferencia entre la prueba directa de la ELISA competitiva? Ambas van a detectar anticuerpos, pero ¿cómo funciona? Aquí tengo mi placa de ELISA, aquí tengo que estar recubierta con el antígeno de interés y yo le agrego la muestra, ¿no?, que lo que sería el segundo recuadro. O sea, agrego la muestra y en el ejemplo de arriba sí tengo anticuerpos que corresponden a ese antígeno, en la parte de abajo es una muestra negativa, no hay anticuerpos específicos. Entonces, todos los anticuerpos que se agregaron se van durante los lavados. Al revés, en la primera sí hubo algunos que bloquearon sitios de unión, ¿cierto? Agrego el segundo anticuerpo, pero en este caso no sería una IgG, o sea, no sería un anticuerpo dirigido a la inmunoglobulina, sino que sería otro anticuerpo dirigido al mismo antígeno. Si encuentra sitios de unión se va a pegar. En el caso de abajo encontró muchos sitios de unión, no todos los sitios de unión estaban disponibles. Agregué el sustrato de la enzima y aquí va a pasar esto. En la parte de abajo yo observo que hay una reacción de color, pero ¿qué significa? Entre más color, más negativa es la muestra, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, por eso se llama ELISA competitiva, porque compiten por sitios de unión. Pasos críticos para realizar una ELISA, pues obviamente la muestra, yo ya les decía que es importante que no llegue contaminada, que sea la muestra correcta, el almacenamiento de los reactivos, que cuando no los estoy utilizando se guardan en refrigeración, pero cuando ya lo voy a utilizar lo debo de sacar del refrigerador y asegurarme de que están listos a temperatura ambiente cuando se van a utilizar. Obviamente que estén dentro de la vigencia de la caducidad, que no estén contaminados. Eso pasa mucho, por ejemplo, con soluciones de lavado, que de repente se almacenan en contenedores muy grandes y pueden llegar a quedarse ahí, y de repente tiene hasta hongos eso, o algas, se nota a simple vista, obviamente eso no se debe utilizar. Pues el material de laboratorio de preferencia nuevo, muchos laboratorios
y pues obviamente contar con los implementos adecuados, tanto receptáculos para depositar las soluciones como unas pipetas calibradas. Aquí están viendo una pesadilla de laboratorio que todas las puntas deben de subir al mismo nivel, y aquí estamos viendo una con más volumen, otra con menos volumen. Eso sería pues obviamente terrible para el resultado. La verdad es que me hubiera gustado pues, como que tener más interacción con ustedes, yo quería yo preguntarles, pero no sé si alguien puede abrir su micrófono, si observan algo raro en esta imagen, perdón por haber utilizado pollos y no vacas. ¿Nada raro? ¿Para qué descubierto qué? ¿Ven algo raro? Un pollito verde. Dice que va descubierto la cabeza. Sí, con mucha seguridad con la cabeza descubierta, ¿no? Pero por ahí alguien lo vio, ahí hay un pollo verde. Para los que no lo han visto, ahí está el pollo verde, ¿no? Entonces, ojalá que cuando los animales se enfermaran se pusieran verdes, ¿verdad? Y sería muy sencillo saber cuál es el que está enfermando y cuál es el que está contagiando a los demás. La realidad es que pues, no eso pasa. Y que entre menos pollos verdes haya en la imagen, es más difícil encontrar dónde está, ¿no? Eso también es importante, como algo que les quería yo comentar, para que todavía no me creía que había un pollo verde, se los pongo grande. Entonces, ¿por qué no estoy hablando de pollos verdes? Bueno, porque las pruebas de diagnóstico, sea ELISA, sea PCR, sea lo que sea, se miden por 4 parámetros de los que vamos a hablar. La sensibilidad, la especificidad, y ahorita vamos a hablar valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. A lo mejor la prueba puede ser muy buena, pero no necesariamente va a funcionar igual en las granjas dependiendo de la prevalencia. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí vamos a imaginar que yo quiero determinar si esta prueba serológica, en este caso, funciona. Entonces tengo los resultados de mi prueba a evaluar. Entonces mi prueba me dio 17 animales positivos, 17 animales que coinciden con la prueba de oro. Entonces vamos a decir que lo estoy comparando contra otra ELISA o contra aislamiento bacteriológico de preferencia, sería como que una prueba de oro. En este caso tengo 17 animales que coinciden en las dos pruebas, ¿no? Tienen las dos pruebas positivas. Ese es un verdadero positivo, ustedes lo saben bien. ¿Qué pasa con esos 3 animales que mi prueba la dio como negativa, pero en la prueba de oro sí salían positivos? Esos yo los voy a llamar falsos positivos. Tengo 79 animales que coinciden en los dos diagnósticos, esos son mis verdaderos negativos, y tengo un animal que mi prueba pudo identificar para la prueba de oro, no lo había identificado. Entonces le voy a llamar un falso negativo que no necesariamente va a ser esto, ¿verdad? Entonces la sensibilidad resulta de calcular el valor que obtengo cuando divido los verdaderos positivos entre la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. Y en cambio la especificidad es los verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos. En este caso, mi prueba tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 98.75%. Cuando ustedes lleguen a un fabricante y les diga que tienen una prueba con 100% de sensibilidad, 100% de especificidad, duden un poco porque en general no es así, ¿no? Les decía yo, ojalá que los animales se pusieran verdes, pero no es el caso. Entonces vamos a imaginar un escenario en el cual solamente 2 de estos 10 animales, o 2 de cada 10 animales en explotación, tienen anticuerpos o están enfermos de cierta enfermedad. Esa prevalencia me afecta el diagnóstico. El valor predictivo positivo, es la probabilidad de que un animal que resultó positivo a la prueba realmente esté infectado, mientras que el valor predictivo negativo es la probabilidad de que el animal que resultó negativo esté sano. ¿Okay? Entonces, entre menos animales tengan la presencia de la enfermedad, obviamente es más fácil confiar en un resultado negativo. O sea, por ejemplo, si yo siempre he sido negativo a, voy a decirlo algo, no sé, peste porcina africana, nunca ha habido peste porcina africana aquí, o no hay fiebre aftosa en este país. Si yo tengo un resultado negativo, confío en ese resultado, es más fácil creerle que sí es cierto, o al revés, si yo estoy en una situación en la que tengo una prevalencia muy alta de una enfermedad, es más fácil confiar en el resultado positivo. ¿Cómo influye esto? Bueno, vamos a calcular, como les decía aquí, la prevalencia es 20%, vamos a utilizar los misma sensibilidad y especificidad del ejemplo anterior. Mi valor predictivo positivo es del 94.44 para esta prueba, y mientras el valor predictivo negativo es del 96.34%.
Pero ¿qué pasa en una situación en donde la prevalencia es mucho más alta? Aquí en este ejemplo yo tengo una prevalencia del 100%, del 50%. 100 de mis 200 animales salieron positivos a alguna de las pruebas. Entonces aquí yo veo, al tener una prevalencia mayor, el valor predictivo positivo es más alto y en comparación el valor predictivo negativo es más bajo. Entonces, las pruebas no siempre funcionan igual en todas las fincas, ni en todos los países, ni en todas las situaciones, pero es un poco pues, influenciado por la realidad local. Puedo hablarles ahora de PCR y flujo de trabajo para el diagnóstico molecular de las enfermedades. El PCR son las siglas de reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Es la enzima que se encarga de sintetizar el DNA de nuevo. Y bueno, pues es una tecnología que ya tiene muchos años utilizándose, que yo espero que ustedes estén muy familiarizados. Primero porque están estudiando veterinario, pero también pues porque hace poco que fue la pandemia de COVID. Y bueno, pensándolo bien, ustedes eran unos niños de preparatoria, no sé si estaban todavía pensando mucho en este tema, pero la realidad es que para el ciudadano promedio fue algo que fue conocido precisamente porque fue la prueba de oro que utilizamos para el diagnóstico de este caso de COVID. ¿Y por qué? Pues porque tiene una muy, pero muy alta sensibilidad. En teoría, con una copia, solamente una copia del gen al que estoy dirigiendo el diagnóstico, soy capaz de detectarlo de forma positiva. La realidad es que necesito por lo menos logaritmo base 10 y para que sea reproducible obviamente pues más de una copia. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que yo tengo mi DNA, en el caso de que sea un patógeno RNA, yo primero tengo que hacer una retrotranscripción, es decir, tengo que convertir en DNA complementario ese material genómico y después ahora sí puedo hacer la PCR. Y para hacer la PCR yo necesito sintetizar un par de primers o oligonucleótidos o cebadores, no sé cómo los conozcan ustedes, y esos cebadores en este caso serían identificados con el segmentito rojo. Espero que la que tenía la vista de águila para encontrar el pollo, ella, créanme, que les va a decir que sí hay un fragmento rojo ahí. Pero finalmente es una cadena de oligonucleótidos. Normalmente utilizamos 18 o 20 pares de bases para hacer un oligo, y obviamente pues esto para que sea específico de la región de interés, y eso plantea en sentido 5 a 3 y forward inference, plantea la parte del gen que me interesa para hacer el diagnóstico, normalmente un gen conservado. En la primera tanda de amplificación, lo que va a pasar es que las cadenas de DNA se van a desnaturalizar, es decir, se van a separar. Los primers se alinean alrededor de 60 grados centígrados, normalmente es una convención que se procura desarrollar pruebas que se alineen los primers alrededor de esa temperatura, y a 72 grados centígrados la enzima polimerasa es la que va a incorporar los nucleótidos que están en suspensión en mi tubo y me va a sintetizar una nueva cadena de DNA. Entonces, al término de un ciclo tengo 2 copias del gen de interés. Después de 2 ciclos, 4, 8, 16, 32, todo lo que está ahí, hasta que, si yo corriera 40 ciclos, termino con 1.09 billones de copias del gen que me interesaba. Por eso es que les comento yo que pues sin duda es una técnica muy, pero muy sensible, ¿no? Sigue siendo hasta el momento lo más fácil en cuanto a precio, en cuanto a flujo de trabajo y en cuanto a sensibilidad para detectar la presencia de patógenos, ¿no? Entonces lo utilizamos en COVID, obviamente lo vamos a utilizar en veterinaria para diagnóstico. Existen muchos tipos de PCR, no sé por qué se tiene animación, discúlpenme. La PCR convencional, que se hace en un termociclador que nosotros llamamos punto final, pues en la reacción es un tubito, agregué agua, agregué un master mix, agregué DNTPs, agregué obviamente el magnesio, que es el cofactor de la enzima, y agregué mi material genómico, ya sea DNA o RNA. Si fue el caso de RNA, que como les decía yo hago la retrotranscripción primero, pues puede ser en un solo paso, pero al final de mi ciclo de uso del termociclador, yo sigo observando una solución incolora en un tubito de plástico. Entonces, ¿cómo hago para detectar si esto efectivamente es positivo o es negativo? Bueno, lo que tengo que hacer es un gel de agarosa en el cual yo cargo en carril 1 y 6, ustedes están viendo un marcador de peso molecular que en inglés se llama ladder, ¿no? DNA ladder.
¿Por qué? Porque es como una escalera de DNA donde cada escalón, cada peldaño se conoce de qué tamaño es. Y entonces yo puedo medir como si fuera una regla mi fragmento comparado contra ese marcador y determinar el tamaño correcto. Entonces, si efectivamente yo estaba esperando un gen de, no sé, voy a decir algo, 500 pares de bases, pues yo lo mido y me doy cuenta, sí, efectivamente, no nada más hay una banda, sino que la banda es del tamaño que yo quiero. Por grosor de banda se puede incluir cantidad, sí es, pero realmente no es una PCR que sirva para cuantificar, sino para cualificar, es decir, yo voy a decir positivo o negativo. Eso es lo que voy a dar con PCR convencional, ¿ok? Entonces, el flujo de trabajo involucra que al final de la corrida tengo que hacer un gel agarrosa y tengo que hacer una electroforesis. Bueno, por ahí vi otras alternativas, pero esto es lo normal, digamos, ¿no? Lo de Capón. Ya hace bastantes años que mucho del diagnóstico veterinario se migró hacia PCR tiempo real. ¿Y por qué? Pues para poder atender situaciones de brote, situaciones en las cuales se reciben muchas muestras. Y en este caso, esta tecnología de PCR tiempo real me permite que no sea necesario hacer esa electroforesis en gel. A lo que no les comenté es, bueno, un poco al principio, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué lo de los tamaños? Bueno, nada más para que lo tengan claro. El DNA es una molécula naturalmente con carga negativa, entonces si yo lo pongo en una cámara de electroforesis bajo corriente eléctrica, pues va a migrar hacia el polo positivo, ¿no? hacia el polo positivo, perdón. ¿Y cómo lo hacen? Los fragmentos más pequeños migran más rápido. Entonces, si yo vuelvo a pensar en mi escalera de DNA o mi marcador de peso molecular, los fragmentos más pequeños llegaron más abajo en el que, es decir, no sé si alcanzan a ver, pero está el pozo hacia arriba, donde yo coloqué la muestra, los fragmentos pequeños migraron más rápido y están abajo, y conforme a los tamaños los puedo separar por tamaños, ¿ok? Nada más eso quería que quedara claro. Por PCR tiempo real, entonces me olvido de este procedimiento que normalmente me lleva unos 40 minutos, y eso sí, tengo que utilizar un termociclador específico que se llama exactamente termociclador de tiempo real, que lo que hace es medir la fluorescencia en cada uno de los ciclos. Entonces yo tengo que haber agregado fluorescencia en mi master. Son los mismos componentes de la reacción anterior. La diferencia es que aquí yo hago el diseño de primers para amplificar fragmentos más pequeños, normalmente 80 pares de bases, 100 pares de bases, fragmentos más pequeños. Y tengo dos alternativas. Una es utilizar un intercalante inespecífico que va a tener DNA, no importa el tamaño ni mucho menos. O la otra opción es utilizar una sonda que, bueno, la tecnología se llama Tachman, es un diseño de hecho de Thermo Fisher, que sería incorporar un tercer oligo, pero que es intermedio, ¿no? Entonces está mi primer forward, mi primer reverse, y tengo en medio esa sonda que al alinearse con mi fragmento me dice que efectivamente es específico, pues me ayuda a incrementar la especificidad y también la sensibilidad del diagnóstico. Entonces, de alguna forma tengo que incorporar fluorescencia, y el equipo lo que va a hacer es medir esa fluorescencia cada ciclo, y después me va a generar estas gráficas en las cuales me va a determinar a partir de qué ciclo se rebasa el threshold, que es la fluorescencia base, y me dice, bueno, este es el resultado, ¿no? Esta muestra es positiva y el ciclo en el que atravesó el threshold, es decir, el CT, es de 18, de 20, de 22, etc. Entre más pequeño sea el número, más cantidad de patógeno tenía yo. Entonces, la PCR se llama, el tiempo real también se llama Quantitative PCR, como tal, por eso puse aquí qPCR, que es cuantitativa, pero esa cuantificación se forma de forma relativa. Yo sé, simplemente viendo esta gráfica, ¿no? Vamos a decir que fueran diferentes muestras, que la primera, la que se ve en gris, esa tenía mayor carga viral, pero si yo quiero atribuir esa carga viral exactamente cuánto es, tendré que hacer una curva estándar y comparar los resultados, y yo te doy ese valor. Por eso se llama cuantificación relativa, porque lo comparo con una curva estándar. De forma más reciente salió la PCR digital, eso ya tiene también, pues, ¿qué será? Por unos 8 años que Thermo Fisher lo ofrece, pero bueno, esto es más reciente, y algunas aplicaciones se han migrado hacia PCR digital. ¿Cuál es el principio de esta técnica? Hago mi reacción igualita que la reacción del PCR convencional, solo que aquí yo lo pongo en un tubo y por capilaridad se va y se distribuye en 20.000 celdas diferentes, y de esta forma se funciona como si fueran 20.000
20.000 PCRs el punto final. Y el equipo lo que hace es medir dónde hay fluorescencia. Aquí yo agregué fluorescencia. Igual, nuevamente con sondas o con Riverwall, por ejemplo. Entonces, el equipo hace la cuantificación y toda una distribución de Poisson, porque evidentemente no hay una sola copia necesariamente en cada celda, pero hace toda una corrección matemática y te da la cuantificación absoluta. Exactamente cuántas copias hay en esa muestra y no necesitas controles positivos ni negativos, como sí ocurre en las otras PCRs. ¿Qué aplicación tiene para que nos interese a nosotros en veterinaria? Por ejemplo, para el área de inocuidad. Un ejemplo se me ocurre salmonela para poder detectarla normalmente se hace un paso previo de incubación overnight en medio de cultivo selectivo para incrementar el número de salmonelas. En el caso de esta tecnología, como ya hice yo 20.000 PCRs por cada muestra, ya tengo la sensibilidad adecuada para no tener que pasar por el paso de cultivo celular. Entonces, detección de organismos genéticamente modificados e inocuidad está poco a poco migrando hacia PCR digital, para que lo tengan en cuenta. Para veterinaria, ¿por qué no se usa mucho en salud animal? Uno es por la capacidad de los termoscitadores, que a lo que hay ahorita en el mercado no me permite trabajar demasiadas muestras, son como equipos más bien pequeños. Y la otra es que normalmente si hay la enfermedad, la hay en abundancia o por lo menos más número de copias. Y para que funcione bien la PCR digital se requiere que básicamente, porque haya negativos, algunas de las celdas tienen que salir negativas, y normalmente se utiliza para situaciones de poca abundancia, ¿ok? O sea, por ejemplo, para diagnóstico de cáncer residual o ese tipo de cosas. Cuando casi espero que no haya ningún positivo, es donde utilizo PCR digital, por eso no está en salud animal. Aquí les quería poner yo un ejemplo de veterinario, de por qué en rumiantes es conveniente hacer PCR, cuando sin duda PCR es una prueba que es más cara que las pruebas convencionales de serología. Aquí es un ejemplo simplemente. Esto es el diagnóstico de diarrea viral bovina, el kit se llama BDB, PI. Es decir, que es un kit para detectar animales persistentemente infectados. El diarrea viral bovina es una enfermedad muy relevante, en la mayoría de los países está presente, además se vacuna para controlarla. Si hay casos de seguridad, una de los fines es precisamente el control de esta enfermedad, entonces necesitamos control a través de bioseguridad, necesitamos vacunación, pero también tenemos que apoyarnos en el diagnóstico. Sin una de estas patas que esté mal, esa no se sostiene. Entonces, si yo no hago buen diagnóstico, entonces voy a permitir que en mi explotación haya animales persistentemente infectados. Y como ustedes saben, esos animales excretan en todas sus soluciones corporales, como heces, como orina, como saliva, como todo lo que excretan, van a estar liberando virus, porque lo interiorizaron y no tienen una respuesta inmunológica contra el virus. Si yo no detecto a ese animal, que en general están en muy baja prevalencia en mi explotación, pero no lo detecto, todo el tiempo me está infectando a los nuevos. Entonces necesito detectarlo. ¿Y cómo lo hago? Pues sí lo puedo hacer con pruebas serológicas, sí lo puedo hacer con pruebas rápidas incluso, pero el estatus sanitario, el estatus vacunal, la inmunidad de la madre, etcétera, me van a interferir con mi respuesta para el diagnóstico serológico. En cambio, si yo lo que hago es detectar el virus tal cual, ya no me importa el estatus de la madre, tampoco me interesa si tuvo inmunidad pasiva, etcétera. Entonces lo puedo hacer de forma temprana. Y algo bien importante también es que esto me permite, esa tecnología de PCR tiempo real para el diagnóstico de diarrea de bovina, me permite analizar no solamente muestras individuales, sino también pools de muestras. En este kit en particular habla de 24 muestras de tejido de oreja, pero hay otro kit que comercializamos, se llama BDB4All, que se permite hacer pools de hasta 100 sueros. Entonces, con una sola muestra del animal, pero después en el laboratorio se hace un pool, se mezcla y se hace una sola muestra, una sola extracción y se va a la detección molecular. Y bueno, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos le asignó 100% sensibilidad y especificidad, y conforme al CT que yo tengo de la muestra, simplemente con eso yo puedo pensar que se trata de un animal persistentemente infectado, dependiendo del CT. Si es más temprano a 30, pienso que es un animal presumiblemente persistentemente infectado y no requiero regresar a la explotación y volver a muestrar, cosa que sí necesitaría hacer con pruebas rápidas. Entonces, pues esas son algunas de las ventajas, no tener que volver a
final, pues las pruebas de serología no se pueden hacer pulse porque le tiraría al piso la sensibilidad de especificidad, ¿no? En cambio aquí, pues esto sí me permite hacer pulse. Algo importante es que tenemos que pensar que los productores, los ganaderos necesitan pensar en el diagnóstico no como un gasto, sino como una inversión. El diagnóstico es muy importante y es un pilar para realmente mantener la explotación y que la economía de productores sea la adecuada, que realmente sea un acto productivo, ¿no? Finalmente es interesante esto. Un ejemplo, aquí, esto es el diagnóstico oportuno puede salvar las vacas y también puede salvar dinero. Vamos a pensar en una enfermedad, en este caso de diarrea bovina, que me hace gastar entre 30 y 40 dólares por cada animal. Si logramos un 1% de mejora en la tasa de aparición, es el objetivo tan pequeño. Yo nada más quiero un becerro más, ¿ok? Yo tenía, no sé, 70 de cada 100 parían, ahora quiero uno más, un becerro. Con un becerro, si lo llevo al orden, por lo menos le gano $800 y eso sin duda me paga todo mi diagnóstico. Entonces, en el caso de las enfermedades abortivas, que es el motivo de esta plática, la ventaja es que el ganadero ya lo vio, o sea, ya está sensibilizado porque ya lo vio. Ustedes saben que si hay un aborto, pues ese animal ya no se alcanzó a secar, ya no va a tener una siguiente curva de lactación adecuada, además de que pierdo el reemplazo, además de que, o sea, todo el impacto es visible para el productor, él vio cómo se perdió la gestación. Entonces, digamos que es como más fácil que si yo quisiera que el productor empezara a controlar tuberculosis o paratuberculosis o otro tipo de enfermedades. Entonces, en este caso, pues simplemente con un objetivo sencillo, un becerro más, con eso podemos pensar que se paga el servicio de diagnóstico. El flujo de trabajo para crecer en tiempo real, simplemente no, para que lo tomen en cuenta, las muestras que pueden ser muy diversas, hablábamos de líquido basal, hablábamos de hígado, de vaso, de tejidos o hisopados vaginales. Esa muestra no se procesa tal cual, sino que tiene que pasar por un paso de extracción de ácidos nucleicos que utiliza normalmente aquí en Maxcorp. Se puede trabajar de forma manual o bien se puede trabajar en equipos automatizados como de la familia Kingfisher, que son los que ven en la segunda columna, desde equipos para 12 o 24 muestras a los modelos de los extremos, que son para 96 muestras de forma simultánea. Entonces lo podemos hacer nosotros la extracción o bien la puede hacer el robot, y después paso a la siguiente parte, que sería ya preparar lo que llamamos master mix, que son juntar todos los reactivos de la reacción de PCR, y esos reactivos se van al termociclador. En este caso les pongo la imagen de un termociclador de tiempo real con capacidad para detectar 6 colores, es decir, que puedo amplificar 4 o 5 targets de forma simultánea. Entonces, es el caso de algunos kits, por ejemplo, mastitis, que me detectan 4 patógenos corposos más la presencia del control interno. Hablando de qué es lo que tienen para ofrecer Thermo Fisher para ustedes, bueno, si ustedes van a la página de Thermo Fisher o simplemente en el buscador buscan portafolios, soluciones de salud animal Thermo Fisher, les van a tener acceso a este catálogo, que viene realmente muy simplificado, ¿no? Viene por especie animal, incluso separado. Estos son patógenos respiratorios, estos son reproductivos, estos son etcétera, ¿no? Viene identificado. También te menciona cuáles kits nosotros tenemos considerados como kits de diagnóstico, cuáles son para investigación, cuáles son soluciones de LISA o cuáles son soluciones de PCR. Esta es una mirada a lo que sería el portafolio, espero que alcancen a ver, si no confíen en mí. Ahorita les voy a hablar del kit de aborto, pero tenemos kits de otras cosas, de lengua azul, por ejemplo, de virus bovino tipo 1, de virus bovino tipo 4, y aquí les menciono si es PCR, si es ELISA, cuál es el formato, etcétera. Todo viene en el catálogo. Soluciones para brucela, Campylobacter fetus, clamidia, coxiela con clamidia, leptospira, neospora, salmonelas, Leishmaniasis, toxoplasma, tricomonas, desde ellos diarrea bovina, para tuberculosis, realmente el portafolio de soluciones que tenemos en Thermo Fisher es muy amplio, pero no quería yo agobiarlos demasiado con eso, no quería que la charla se volviera demasiado comercial.
Entonces voy a hablar de lo que es más relevante, ¿no? Y lo que a su profesor le llamó la atención, que tuvo acceso a conocer. Por ejemplo, el kit, que es un kit realmente ya tiene muchos años, entonces el formato que utiliza no son reacciones múltiplex, es decir, detecta cada patógeno asociado al aborto en un pozo independiente. Lo ideal sería, a lo mejor en un futuro, tener un kit que diagnostique al menos 4 patógenos por pozo. Probablemente eso va a ocurrir, pero vamos a decir que bueno, esto es lo que hay actualmente, ¿no? Es un kit de 25 reacciones para 8 patógenos de forma independiente, que la ventaja es que puedo correr solamente los que me interesan o los que yo he orientado mi diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo pienso que esto va más hacia bacterias o si yo pienso que esto parece más un caso de aborto por virus, puedo solamente utilizar los ensayos que me interesen, ¿no? Entonces, en este caso, el kit me permite diagnosticar Anaplasma phagocytophilum, Herpesvirus bovino tipo 4, Coxiella burnetii, Campylobacter pectus, Chlamydia, STP, Listeria monocytogenes, Salmonella, Campylobacter pectus, Leptospira patógenos y Chlamydophila. Así ya está. Entonces, esa sería como una alternativa en portafolio y eso es algo de lo que nos está funcionando bien. Yo les hablaba hace un momento del diagnóstico de diarrea viral bovina, que a mí me parece que si hacemos números y arrastramos cuánto pagamos por PCR, al poder hacer esos pools de muestras, este diagnóstico molecular es muchísimo más rápido que el diagnóstico serológico, ya sea con ELISAs o ya sea con pruebas rápidas. Entonces, por eso es que pensé en hablarles de esto. En México, el diagnóstico de tricomonas es muy importante. Cuando tricomonas era una enfermedad que nadie trabajaba, yo no tenía ni un solo key opinion leader, nadie de referencia, pero bueno, se hizo un estudio en el estado de Chihuahua y de repente se notó una prevalencia del 24% y nadie estaba haciendo nada. Y ese patógeno, como ustedes saben, pues es incurable y evidentemente pues causa unas reacciones embrionarias terribles y tasas de aparición de, no sé, 50%, 60% de una explotación, donde el 100% de las vacas comen, ¿no? Entonces, la mitad estaban comiendo gratis. Evidentemente, esto tiene un impacto económico sumamente fuerte y por eso es que se ha fomentado mucho y ahora ya tenemos 3 laboratorios trabajando en el control de tricomonas. Entonces, eso es algo que también vale la pena pensar. El diagnóstico tradicional se hace ni siquiera con ELISA, sino se hace con microscopía. Y pues es muy poco sensible, además de que requiere 3 muestreos y la muestra de raspado es precrucial. Entonces, evidentemente la primera vez es difícil, pero la segunda y la tercera es casi imposible que todo permita que raspes el prepucio. Entonces, por esa razón es que, sin duda, poder sustituir tecnologías antiguas como microscopía por PCR, pues es una alternativa. No es el objetivo de esta charla, pero también se comercializa mucho lo que es el diagnóstico de enfermedades respiratorias y de reconocimiento. Y no me lo van a creer, pero cambian los otros. Pero no acabé porque quiero, por favor, que ustedes me digan cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Pregunta, chicos. Un comentario. Yo quisiera hacer un comentario, por ejemplo, con el tema del aborto y, por ejemplo, si ustedes vieron ahí en el kit de aborto aparece la leptospira, ¿verdad? Y muchas veces y la doctora lo mencionaba con el tema de suelos variados, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos un aborto y a mí me ha pasado con el caso de la escuela. Uno llega, hace una ELISA y sale el ELISA positivo. Y ahí la pregunta del millón, ¿es realmente la causa del aborto la leptospira? Porque uno no sabe si realmente el animal antes del aborto tenía los títulos altos, ¿verdad? Y estaba se lo convirtiendo. Entonces, ahí es la necesidad de los suelos variados. Entonces, sí, me van siguiendo, ¿no? Pónganse a pensar que aquí se da mucho en animales que están en zonas muy húmedas, ¿verdad? Que tienen contacto continuo con la orina de los roedores y van a tener siempre anticuerpos, siempre altos
de leptospira. El animal abortó, pero antes de abortar ya iba a salir positivo a una ELISA. Entonces ahora la pregunta es yo, ¿realmente la leptospira es la causa del aborto? Entonces ahí es donde los métodos diagnósticos directos, como en el caso del PCR, nos puede ayudar, porque al fin de cuentas nosotros podríamos tener, si hay una placentitis, ¿verdad?, causada por la leptospira, puedo hacer un hisopado, ya sea cervical o inclusive la doctora hablaba del líquido basal del feto, y eventualmente ahí podría yo encontrar el patógeno. Entonces me salto, al hacer un método diagnóstico directo, estoy identificando directamente la leptospira. Entonces, si la leptospira está ahí, porque muy probablemente sea la causa de aborto, a diferencia de que si yo estoy teniendo títulos de los cuerpos altos, ahí yo no puedo saber si realmente la causa del aborto es la leptospira. Y también algo que no mencioné es que también hay veces que tenemos historial de vacunación contra la leptospira. Entonces el animal tiene anticuerpos porque fue vacunado o tiene anticuerpos porque se infectó. Y de muy pocas enfermedades realmente, en el caso de nosotros tenemos realmente ELISAs vivas, ¿no?, que diferencian vacunados e infectados. En general solamente tenemos genéricas, entonces tenemos que revisar esos antecedentes, si se vacunaron, cuándo se vacunaron, en qué momento yo esperaría que ya hubiera sucedido el título de anticuerpos, y les decía, pues definitivamente voy a tener que hacer eso, comparar, pero si me voy con un solo patógeno, entonces a lo mejor le asigno la culpa a un solo agente cuando probablemente sea un complejo y estén formando, pero haya varios patógenos circulando. Pues por eso es que sí vale la pena hacer este tipo de estudios dirigidos a más agentes, de forma que yo me dé una idea de lo que hay en las poblaciones. Y otra cosa importante también a considerar es el tipo de muestra, ¿verdad? Recuérdense que si es un método diagnóstico directo, si vamos a ir a buscar la leptospira, tenemos que tener una muestra donde nosotros sospechamos que esté la leptospira, porque a mí me ha pasado en el laboratorio con este kit, lo tuve hace algún tiempo, y me enviaban muestra de suero. Entonces quería que hiciera un diagnóstico directo, ¿verdad?, con una muestra de suero. Entonces, ¿qué probabilidades hay que usted vaya a encontrar bacterias con una infección de leptospira? Entonces, no, pues, entonces eso hay que tenerlo claro y presente, porque al fin de cuentas el PCR puede ser muy sensible, pero si la muestra que usted está remitiendo no tiene el agente en sí, no lo va a encontrar. Sí, esa parte es muy importante. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención, el tema de la hemólisis. Al menos para mí en el laboratorio, la hemólisis me da un criterio de conservación de la muestra. Si hay hemólisis, eso quiere decir que los eritrocitos se rompieron. Y si eventualmente los eritrocitos se rompieron, eventualmente los anticuerpos también pudieron haber sufrido. Si los eritrocitos no se me han roto, eso quiere decir que tampoco las proteínas se me han desnaturalizado. Entonces es un criterio también importante porque las muestras no tienen que estar hemolizadas. Sí, no van a rechazar, o sea, esa muestra se recibe y se manda a volver a muestrar. Y otro tema súper interesante me pareció con el tema de la diarrea viral bovina, ¿verdad? Porque al fin de cuentas la regla de la diarrea viral bovina, el verdadero control de la diarrea viral bovina está en la identificación de los animales persistentemente infectados, ¿verdad? Entonces, usualmente se ocupan un doble muestreo para identificar un animal persistentemente infectado. Con esto que la doctora nos estaba presentando, nos permite hacer solo un muestreo, y aparte de solo hacer un muestreo, nos permite evaluar pools de muestras. Entonces eso abarata muchísimo los costos e inclusive hacerlo en tanque de leche. Entonces esto me abarata muchísimo los costos y inclusive también lo tedioso de ir a volver a muestrear un animal. Entonces en ese sentido... Y además, si yo descarto que un becerro es persistentemente infectado y no tenía diagnóstico de la madre,
lo puedo diagnosticar hacia arriba, ya sé que la mamá tampoco es persistente infectada. Eso también es un valor agregado, y finalmente yo puedo vender becerros con pruebas de negativos a persistentemente infectados. O sea, puede ser una forma de vender más caro ambiente genética y demás, o sea, y animal. Y doctora, en este caso con los pools de los persistentemente de los pools, yo llego y hago un pool. Ahí, a partir de ahí, que esperaría un CT determinado y para decir que hay un persistentemente infectado, o hago el pool, identifico si hay animales positivos y después abriría el pool para identificar el animal persistentemente infectado. Así es. Al darme positivo en un pool, bueno, tengo que abrir ese pool y ver cuál de los animales es, y de acuerdo al CT de ese animal, entonces ya voy a diagnosticar. Entonces lo que hago con el pool es identificar si hay un animal positivo o si hay un animal virémico, y después tendría que ir a abrir ese pool para ver el CT o el grado o la carga viral de este animal para determinar si es un persistentemente infectado. Sí, Estados Unidos está muy acostumbrado a tomar muestra de oreja. Si a ustedes no les gusta no tomar muestra de oreja, entonces lo podemos hacer con suero, pero obviamente por muestra, no simplemente porque los animales pueden tener virus en las orejas, por eso es que ese flujo de trabajo nos permite no volver a muestrear. Si yo prefiero trabajar suero, entonces ahí sí requeriría una segunda muestra y volver a encontrar la carga viral alta, y entonces yo ya digo, bueno, este animal sí es persistente. Pero si oreja es una muestra adecuada para Costa Rica, podría funcionar muy bien. Y la muestra, aunque es compleja, la oreja, en realidad se toma en un microtubo de 2.5, se le pone PBS, se cortexea y se toma el sobrenadante. Entonces el sobrenadante PBS es muy fácil hacer el pool, y hacer la extracción también. Cualquier kit que utilicemos va a funcionar bien con PBS. ¿Y esos pools de cuántos animales serían, más o menos? Depende del kit. El de Wetmax Gold está validado con 24 muestras aportando al kit. El de PBDB for All con oreja, que son 50 muestras, con suero hasta 100 muestras se pueden encontrar. Buenísimo. ¿Alguna pregunta, chicos, ustedes? ¿Por qué no nada más agradecerle, bueno, a usted, doctora, por el tiempo que estuvo en el... Entonces, me llamo Lucía Favila, mi correo es lucia.favila, @termovision.com. Si en algún momento tienen alguna inquietud, algo que necesiten, con confianza me pueden contactar. Muchas gracias. Excelente, entonces, doctora, muy agradecido, y la verdad que de mucho provecho la charla. Me alegra mucho, gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a Jocelyn por el contacto. Hasta luego, buenas tardes. Chao.